Hannah y Anna se conocieron en una escuela de Ámsterdam. Allí comenzó una amistad extraordinaria. Anna era expresiva, habladora y soñadora. Hannah era un poco más reservada y observadora. Un día, Anna no llegó más al salón de clases. Hannah se preguntaba qué habría pasado con aquella niña que se convirtió en su amiga sin saber que se verían en un campo de concentración 2 años más tarde. Hay historias que el mundo recuerda por un nombre y hay otras que sobreviven gracias a quienes se quedaron para contarlas. Lo que hoy te contaré no es solo la historia de Anna Frank, sino de su amiga. Su nombre era Hanneli Goslar, también llamada Hannah. Hannah nació el 12 de noviembre de 1928 en Berlín, Alemania. Anna Frank nació el 12 de junio de 1929 también en Alemania. Ambas crecieron en el mismo país, pero con la llegada de Adolf Hitler al poder en 1933, todo cambió. Para muchos alemanes parecía ser solo un cambio político, pero para los judíos significaba un peligro inmediato. Se aprobaron leyes que limitaban los derechos de los judíos, los obligaban a renunciar a sus empleos, prohibiéndoles también que fueran dueños de negocios. Los expulsaron de la vía pública y educativa de un día para el otro. Familias enteras comenzaron a vivir con miedo. Muchas miradas comenzaron a ser sospechosas, los vecindarios, por supuesto, comenzaron a ser inseguros y los niños de estas familias ya no podían jugar tranquilos. Los Frank, una familia judía de Frankfurt, vieron que la situación se volvía insostenible. El padre, Otto Frank, entendió que sus hijas, Anna y Margot, crecerían bajo una constante amenaza, hasta que la familia finalmente tomó la difícil decisión de mudarse a Ámsterdam, en los Países Bajos, buscando seguridad y libertad. La familia de Hannah Goslar también era judía y enfrentaba la misma persecución. El padre de Hannah, Hans Goslar, era banquero en Alemania. Trabajaba en el sector financiero, pero la familia perdió seguridad económica y social cuando, por ser judíos, enfrentaban discriminación laboral y leyes que impedían que Hans continuara trabajando libremente como banquero en Alemania. El padre de Hannah no quería que su familia viviera bajo leyes que la discriminaran, así que decidieron mudarse a Ámsterdam también. Para proteger a los suyos, ambas familias huyeron a los Países Bajos. Los Frank se mudaron a Ámsterdam en 1934. La familia Goslar llegó poco después. Fue en Ámsterdam donde Hannah y Anna se conocieron alrededor del año 1937 en la escuela judía. Allí comenzó una amistad normal, sencilla, infantil. Anna era expresiva, habladora y soñadora. Hannah más reservada y observadora. Eran niñas, compañeras de clase y también eran muy buenas amigas. Durante un tiempo, Ámsterdam fue un lugar seguro, pero esto cambió el 10 de mayo de 1940, cuando la Alemania nazi invadió los Países Bajos. Con la ocupación alemana, la vida de las niñas cambió por completo. En 1941, los niños judíos fueron obligados a asistir solo a escuelas judías. Luego llegaron las prohibiciones. No podían ir al cine, no podían usar los parques, tampoco podían usar el transporte público libremente. Y en 1942 los judíos fueron obligados a usar una estrella amarilla. Esta era una estrella de 6 puntas, mejor conocida como la estrella de David. Era de color amarillo, hecha de tela que debía ir cosida visiblemente en la ropa, generalmente en el lado izquierdo del pecho. Dentro llevaba escrita la palabra Judé, que significaba judío en alemán. Llevar esta estrella puesta en la ropa tenía varios objetivos. Entre uno de estos era identificar fácilmente a los judíos mientras ibas caminando por la calle y así poder aislarlos completamente de la sociedad. Ese mismo año, el 6 de julio, Anna Frank y su familia desaparecieron. Esto pasó de un día para el otro, sin despedirse. Hannah no supo qué había pasado. Creyó que su amiga había escapado a Suiza, porque creer en eso era más soportable que pensar lo peor. Sin embargo, la verdad era otra. Anna Frank, su familia y otras 4 personas se escondieron en un anexo secreto ubicado dentro de un edificio de oficinas conocido hoy en día como la Casa de Atrás. Allí permanecieron escondidos durante más de 2 años. Este periodo de tiempo fue desde julio de 1942 hasta agosto de 1944.
Durante ese tiempo, Ana escribió su diario. Mientras tanto, Hannah seguía viviendo bajo la ocupación nazi. Esto hasta que la guerra también la alcanzó. En junio de 1943, Hannah Goslar y su familia fueron arrestadas y enviadas al campo de tránsito de Westerbork. Después, en febrero de 1944, fueron deportadas al campo de concentración de Bergen-Belsen, en Alemania. Un campo de concentración era un lugar de encierro forzado creado por el régimen nazi para detener, controlar y destruir a las personas que consideraban indeseables, especialmente a los judíos. Pero, ¿quiénes se consideraban indeseables? ¿Serían solamente los judíos? Principalmente eran así considerados los judíos, gitanos, personas con discapacidad y los opositores políticos. También entraba en este grupo los homosexuales y prisioneros de guerra. La vida en un campo de concentración era inhumana. Se pasaba hambre extrema, comida completamente mínima o inexistente, trabajo forzado durante largas horas, golpes y castigos constantes, enfermedades sin atención médica, hacinamiento y falta de higiene. Muchos morían por agotamiento, enfermedades o maltratos sin necesidad de ser ejecutados. No eran prisiones normales, eran espacios cerrados completamente vigilados por soldados, rodeados de cerca, torres de alambre por todos lados y alambres de púa, donde las personas eran llevadas en contra de su voluntad y eran privadas completamente de todos sus derechos. Bergen-Belsen no era un campo de exterminio inmediato, pero las condiciones eran brutales. Había hambre extrema, enfermedades, frío y hacinamiento. En agosto de 1944, Anna Frank y su familia fueron descubiertos y arrestados. Fueron enviados primero a Westerbork y luego en septiembre de 1944 fueron deportados también a Bergen-Belsen. Allí ocurrió algo completamente inesperado. A finales de enero o principios de febrero de 1945, Hannah escuchó una voz detrás de la cerca del campo. Era Ana. No se veían claramente, estaban separadas en distintas secciones del campo, pero Hannah reconoció la voz de su amiga de la infancia. En el momento de este encuentro, Ana estaba completamente enferma, probablemente de tifus. Había perdido mucho peso, por lo cual se encontraba muy débil y no sabía absolutamente nada de sus padres. Hannah intentó ayudarla lanzando un poco de comida por encima de la cerca. ¿Qué tanta comida pudo lanzar? Seguro no fue mucho, pero fue un acto de amor, de amistad y de bondad. Poco después, en febrero o marzo de 1945, Anna Frank murió en Bergen-Belsen junto a su hermana Margot Frank. Tenía 15 años. El campo fue liberado por tropas británicas el 15 de abril de 1945. Hannah sobrevivió. Años después, Hannah se enteró de que Otto Frank, el padre de Anna, había sobrevivido a la guerra. Fue él quien publicó el diario de su hija en 1947. Cuando el diario se hizo famoso, Hannah entendió algo muy profundo. La voz que había escuchado detrás de la cerca había llegado al mundo entero. Después de la liberación, Hannah intentó reconstruir su vida. Primero se trasladó a Israel, buscando un lugar donde pudiera sentirse segura, donde pudiera respirar sin miedo, aunque las cicatrices de la guerra la acompañaban. Con el tiempo regresó a Alemania, donde formó su propia familia, se casó, tuvo hijos y trabajó como secretaria y traductora. Pero nunca dejó de mirar atrás, nunca dejó de contar lo que había vivido. Su testimonio se convirtió en un puente hacia la memoria de Anna Frank, aportando detalles que nadie más podía ofrecer, como la amistad de dos niñas, los últimos días de vida de Anna en el campo de concentración, los gestos de humanidad incluso en medio del horror que estaban viviendo. Hannah no escribió libros propios, pero colaboró en entrevistas, documentales y publicaciones sobre Anna Frank. Entre estos, participó en el documental Annie Frank Remembered en 1998. Hannah fue una de las personas entrevistadas en este documental dirigido por John Blyth, que recoge recuerdos de quienes conocieron a Anna Frank
y sobrevivieron al Holocausto. A lo largo de los años, Hannah dio varias entrevistas a medios internacionales hablando de su historia y de Ana Frank. Entre esto, encontramos una entrevista con el Associated Press en 1998, donde explicó cómo veía a Ana Frank hoy en día y qué significaba el diario que Ana escribió para ella. Existen entrevistas más recientes, entre estas incluida una que realizó en Jerusalén, explicando su perspectiva sobre los acontecimientos históricos, también sobre la película y el legado de Ana Frank. Aunque Hannah no escribió un libro completamente sola, sí contó su historia a la escritora Alison Leslie Gould, y ese relato se publicó como Memories of Annie Frank. Más recientemente se publicó un memoir póstumo basado en sus recuerdos, terminando con la ayuda de otra autora, en el que ella misma cuenta su vida, su amistad con Ana y su experiencia durante y después de la guerra. Hannah Goslar dedicó gran parte de su vida a contar su historia. Hablar de Ana Frank no como un símbolo, sino como una verdadera amiga. Y gracias a ella sabemos que Ana Frank no fue solamente un nombre escrito en un libro. Fue también una amiga, una niña, alguien que existió y que merecía vivir. Bien sabemos que recordar esta historia no va a cambiar el pasado, pero sí nos puede ayudar a no repetir estas horribles cosas que sucedieron.